Buenos días, señores alumnos. Ahora veremos dentro del curso de química orgánica, biogás y biodiesel. El biogás es un gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica mediante la acción de microorganismos y otros factores en ausencia de oxígeno, esto es, en un ambiente anaeróbico. Este gas se ha venido llamando gas de los pantanos. El biogás se obtiene de desperdicios orgánicos, puesto que en ellos se produce una biodegradación de residuos vegetales semejantes a la descrita. El metano, que es un gas más oxígeno, se convierte en CO2 más agua. Y tenemos al metano más el oxígeno, CO2 más agua. Un sistema de biogás, podemos ver aquí cómo es que se puede fabricar uno donde tenemos el digestor, dos digestores y un depósito. La obtención del biogás, la producción de biogás por descomposición anaeróbica es un modo útil de tratar residuos biodegradables, ya que se produce un combustible valioso, además de generar un efluente que puede aplicarse como condicionador de suelo o abono genérico. El resultado de una mezcla constituida por metano en una proporción que oscila entre 50 y 70% en volumen y dióxido de carbono más pequeñas proporciones de otros gases como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y ácido sulfúrico, sulfuro de hidrógeno. El biogás tiene como promedio un poder calorífico de 18,8 y 23,4 megajoules por metro cúbico. El biogás se aplica para producir energía eléctrica mediante turbinas o plantas generadoras de gas y también para producir calor en hornos, estufas, secadores, calderas, calefacción u otros sistemas debidamente adaptados. Composición y características del biogás. El biogás está en una proporción del 50 al 70% de metano y 30,45% de dióxido de carbono y 5% de trazas de otros gases considerados impurezas. O sea que tenemos 55 al 70% de metano, 30 al 45% de dióxido de carbono. Entre las características, el biogás posee un poder calorífico de 6 a 6,5 y es un equivalente a combustibles de 0,6 a 0,65 litros de petróleo por metro cúbico de gas. Temperatura de ignición es de 650 a 750 grados centígrados. La presión crítica de 74 a 88 atmósferas. La presión crítica es de 82,5, densidad 1,2 kilogramos por metro. Masa molar de 16,043 gramos por mol. Aquí vemos la densidad 1,2 kilogramos por metro cúbico. Y aquí las unidades son gramos por mol. Dentro de las etapas de producción de biogás tenemos la etapa de la hidrólisis, que es la etapa para iniciar el proceso de descomposición anaeróbica. Es necesario que los compuestos orgánicos puedan atravesar la pared celular y así aprovechar la materia orgánica. Los microorganismos hidrolíticos producen enzimas extracelulares capaces de convertir la materia orgánica polimérica en compuestos orgánicos solubles. Esta etapa es determinante en la velocidad global del proceso de producción de biogás y puede verse afectada por factores como la temperatura, el pH, el tamaño de las partículas, la composición química del sustrato, entre otros. Otra etapa es la acidogénesis. Se produce la transformación de la molécula orgánica soluble en compuestos que pueden ser aprovechados por las bacterias metanogénicas, el acético, el fórmico y el hidrógeno. Otras más producidos como el valérico, propiónico, láctico y otros, y ciertos compuestos que no pueden ser aprovechados por esta bacteria, como el etanol, ácidos grasos y compuestos orgánicos. También eliminan cualquier traza de oxígeno presente en el biodigestor.
Las etapas de producción de biogás. En la tercera etapa tenemos la cetogénesis. Aprovechan los compuestos que no pueden ser metabolizadas por las bacterias metanogénicas, el etanol, ácidos gráficos y compuestos aromáticos, y los transforman en compuestos más simples como acetato e hidrógeno. Unos microorganismos acetogénicos muy especiales denominados homoacetogénicos son capaces de solo producir acetato y pueden ser empleados para mantener bajas presiones parciales de gas hidrógeno, ya que no lo producen. La cuarta etapa es la metanogénesis. Las bacterias metanogénicas actúan sobre los productos de las etapas anteriores y contemplan el proceso de descomposición anaeróbica mediante la producción de metano. Se ha encontrado que el 70% del metano producido en biodigestor es resultado de la descarboxilización del ácido acético, debido a que solo dos géneros de bacterias metanogénicas pueden usar el acetato. El biodigestor. Un biodigestor es un sistema natural que aprovecha la digestión anaerobia en ausencia de oxígeno de las bacterias que ya habitan en el estiércol para transformar un biogás y fertilizante. El biogás puede ser empleado como combustible en las cocinas e iluminación, y en grandes instalaciones se puede utilizar para alimentar un generador que produzca electricidad. El fertilizante llamado biol inicialmente se ha considerado un producto secundario, pero actualmente se está considerando de la misma importancia o mayor que el biogás, ya que provee a las familias campesinas de un fertilizante natural que mejora mucho el rendimiento de las cosechas. El biodiesel es un biocombustible, es un líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales, con o sin uso previo mediante procesos industriales de esterificación y transesterificación, y que se aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales del petrodiesel o gasóleo obtenidos del petróleo. El biodiesel puede mezclarse con gasóleo procedente de la refinación del petróleo en diferentes cantidades. Se utilizan notaciones abreviadas según el porcentaje por volumen de biodiesel en la mezcla B100 en caso de utilizar solo biodiesel, y otras notaciones como B5, B15, B30, B50, donde la numeración indica el porcentaje por volumen de biodiesel en la mezcla. Este biodiesel se descompone al caucho natural, por lo que es necesario sustituir por un elastómero sintético en caso de utilizar mezclas de combustible con alto contenido de biodiesel. Se ha propuesto también en los últimos años el agrodiesel, ya que el prefijo bio a menudo es asociado erróneamente con algo ecológico y respetuoso con el medio ambiente. Sin embargo, algunas marcas de productos de petróleo ya dominan agrodiesel al gasóleo agrícola o gasóleo B empleado en máquina agrícola. El biodiesel puede contener pequeñas cantidades de agua, sin embargo, sufre una contaminación, pero son problemáticas estas moléculas de agua. Aunque el biodiesel no es miscible con el agua, es higroscópico como el etanol, es decir, absorbe el agua de la humedad, de la humedad atmosférica. Una vez de estas razones para el biodiesel sea higroscópico es la persistencia de los mono y diglicéridos sobrantes de una reacción incompleta. Estas moléculas pueden actuar como un emulsionante, permitiendo que el agua se mezcle con el biodiesel. Por otro lado, puede haber agua residual debido al tratamiento o como resultado de la condensación del tanque de almacenamiento. La presencia de agua es un problema. ¿Por qué? Porque el agua reduce el calor de la combustión del combustible a granel. Esto significa más humo, mayores dificultades en el arranque, menor rendimiento energético, etc. Las reacciones de síntesis, biodiesel, el proceso de transesterificación,
Consiste en combinar el aceite, normalmente aceite vegetal, con un alcohol ligero, normalmente metanol, y deja como residuo el valor añadido propanotriol, que es la glicerina, que puede ser aprovechada por la industria cosmética, entre otros.